En el siglo XXI, las cámaras están por todas partes y casi todo se graba. Así que no es de extrañar que a veces pillen a la gente haciendo cosas indebidas. ¿Qué coño es eso? Odio América. Sin más preámbulos, aquí están algunas personas que olvidaron que estaban siendo filmadas. LaTasha Baker. En la tranquila ciudad de Union City, Georgia, se ha desatado un escándalo de proporciones épicas entre los muros de la cárcel South Annex. LaTasha Baker, una funcionaria de detención de 37 años, se encontró en el lado equivocado de la ley cuando se descubrió su relación ilícita con un recluso. La oficina del sheriff del condado de Fulton no tardó en tomar medidas que condujeron a la detención de Baker y a su posterior despido. Un fatídico jueves por la noche, las fuerzas del orden se personaron en la cárcel South Annex con pruebas de la mala conducta de Baker. Las acusaciones contra ella eran graves y las autoridades estaban decididas a llevarla ante la justicia. Baker fue detenida, con las manos esposadas a la espalda, mientras el peso de sus actos empezaba a hacerse sentir. Los cargos presentados contra Baker son escandalosos. Se enfrentaba a 3 cargos por posesión de artículos prohibidos por parte de un recluso, un delito grave que acarrea graves consecuencias. Las autoridades descubrieron que Baker había estado introduciendo de contrabando artículos prohibidos en la cárcel, poniendo en peligro la seguridad del centro. No se han revelado los detalles de estos artículos prohibidos, pero su presencia en la prisión suscita serias dudas sobre la integridad del sistema penitenciario. Además de los cargos de posesión, Baker también se enfrentaba a 3 cargos de violación del juramento del cargo. Como funcionaria de prisiones, había prestado juramento de respetar la ley y mantener los más altos niveles de profesionalidad. Sin embargo, sus acciones han demostrado un flagrante desprecio por sus obligaciones y por la confianza depositada en ella. Los cargos por violación del juramento ponen de manifiesto la gravedad de su mala conducta y la traición a la confianza de los ciudadanos. Las consecuencias de la detención de Baker han sido rápidas y decisivas. La oficina del sheriff del condado de Fulton, comprometida con el mantenimiento de la integridad de su departamento, no perdió tiempo en despedirla. Las acciones de Baker han empañado la reputación de la oficina y han suscitado dudas sobre la selección y supervisión de sus empleados. La comunidad, que antes confiaba en la profesionalidad de sus fuerzas del orden, se enfrenta ahora a la conmoción de este escándalo. A medida que se difundía la noticia de la detención de Baker, la comunidad se mostraba incrédula. ¿Cómo ha podido sucumbir a semejante tentación alguien encargado de mantener el orden y hacer cumplir la ley? El incidente ha suscitado preocupación por la seguridad y el bienestar de los reclusos de la cárcel de South Annex. También ha desencadenado un debate más amplio sobre la necesidad de una mayor supervisión y responsabilidad en el sistema penitenciario. Las consecuencias para Baker van más allá del ámbito legal. Su detención ha destrozado sin duda su vida personal y profesional. Antes respetada como funcionaria de prisiones, ahora se enfrenta al juicio de sus compañeros y al escrutinio de la opinión pública. Las repercusiones de sus actos se dejarán sentir durante años y servirán de ejemplo a quienes tienen la responsabilidad de mantener la ley y el orden. El recluso implicado en esta relación ilícita no es otro que Jaheim Arnold, un joven de 20 años que también fue detenido durante la investigación. Las circunstancias que rodean su relación son a la vez escandalosas e inquietantes y revelan un abuso de confianza que ha conmocionado al sistema penitenciario. Se afirma que la relación de Baker con Arnold fue mucho más allá de los límites de la profesionalidad. Los detalles de su romance dibujan el cuadro de un romance calculado y clandestino que se desarrolló dentro de los confines de la cárcel. ¿Cómo una relación así pudo desarrollarse y prosperar bajo la atenta mirada del personal penitenciario? Plantea serias dudas sobre la eficacia del sistema. La naturaleza de su relación no ha sido revelada en su totalidad, pero está claro que implicó un comportamiento inapropiado y una violación de las normas y reglamentos establecidos por la oficina del sheriff del condado de Fulton. Los detalles de sus interacciones, ya fueran emocionales o físicas, siguen siendo objeto de investigación. Sin embargo, la mera existencia de esta relación es una clara violación de la confianza depositada en Baker como agente de detención. Las consecuencias para Baker y Arnold son graves. La detención de Baker y su posterior cese como funcionaria de detención marcan el inicio de una batalla legal que determinará el alcance de su castigo. Los cargos de violación del juramento a los que se enfrenta conllevan penas importantes, lo que refleja la gravedad de sus actos. Arnold, por su parte, se enfrenta a cargos de tenencia ilícita de armas, obstrucción a la policía y delitos de tráfico, lo que complica aún más la situación.
El impacto de este escándalo en las vidas de Baker y Arnold no puede ignorarse. Sus acciones no solo han puesto en peligro sus propios futuros, sino que también han causado daños irreparables en sus vidas personales. Las secuelas de su aventura se dejarán sentir durante años y servirán de recordatorio de las consecuencias de sucumbir a la tentación y traicionar la confianza depositada. Ariana Grande. Es difícil creer que han pasado más de 3 años desde el infame incidente que involucró a la superestrella del pop, Ariana Grande, y una tienda de donuts. En julio de 2015, unas imágenes de vigilancia captaron a Grande y a su entonces novio, Ricky Álvarez, protagonizando un peculiar acto en una tienda local de donuts. Las imágenes les mostraban lamiendo juguetonamente varios donuts, pero fue el polémico comentario de Grande el que provocó una tormenta de fuego. Se la oyó expresar su disgusto hacia una bandeja de donuts, exclamando: «¿Qué coño es esto? Odio a los estadounidenses, odio a Estados Unidos, esto es asqueroso». El incidente se hizo rápidamente viral y las consecuencias para Grande fueron importantes. El incidente de Ariana Grande lamiendo un donut causó conmoción en la industria del espectáculo y más allá. Cuando las imágenes de vigilancia se hicieron virales, la reacción del público fue rápida e implacable. Grande se enfrentó a intensas reacciones por sus acciones y la polémica declaración que hizo. Analicemos las consecuencias del incidente. En primer lugar, la reputación de Grande sufrió un duro golpe. Tanto los fans como los críticos se indignaron por su comportamiento irrespetuoso hacia los donuts y sus comentarios sobre Estados Unidos. Muchos consideraron que sus acciones no solo eran de mal gusto, sino que también reflejaban una falta de aprecio por su éxito y las oportunidades que se le habían dado como artista estadounidense. El incidente también tuvo un impacto significativo en la carrera de Grande. Poco después de que el vídeo saliera a la luz, se enfrentó a críticas generalizadas y fue excluida de varios contratos de patrocinio y colaboraciones. Las empresas se apresuraron a distanciarse de la polémica, temiendo que la asociación con Grande empañara su propia imagen de marca. Esta pérdida de oportunidades lucrativas tuvo sin duda un impacto financiero en la estrella del pop. Además, el incidente de Grande lamiendo un donut repercutió en su imagen pública y en su base de fans. Mientras que algunos fans se mantuvieron leales y la defendieron, muchos otros se sintieron profundamente decepcionados y traicionados por sus acciones. El incidente provocó una división entre sus seguidores, y algunos cuestionaron su apoyo a la cantante. Esta fractura en su comunidad de fans fue un duro golpe para Grande, que se había forjado un grupo de seguidores fuertes y entregados a lo largo de su carrera. En un intento de mitigar el daño, Grande se disculpó largamente en Twitter al día siguiente del incidente. En su disculpa, expresó su arrepentimiento por las palabras que había elegido y reconoció que sus comentarios se habían sacado de contexto. Hizo hincapié en su amor por Estados Unidos y su preocupación por el problema de los hábitos alimentarios poco saludables en el país. Grande también destacó su papel como figura pública y se comprometió a tener más cuidado con sus palabras en el futuro. Sin embargo, a pesar de sus disculpas, las reacciones continuaron. Muchos consideraron que su disculpa no era sincera y que era un mero intento de salvar las apariencias. El incidente se convirtió en tema de debate en los medios de comunicación durante semanas, con expertos y comentaristas diseccionando cada aspecto de la controversia. Las acciones de Grande fueron objeto de escrutinio y algunos la tacharon de irrespetuosa y antipatriótica. Además de la reacción pública, Grande se enfrentó a consecuencias legales por sus acciones. La tienda de donuts, implicada en el incidente, decidió prohibirle el acceso de por vida, alegando problemas de salud y seguridad. Esta prohibición no solo sirvió de castigo para Grande, sino que también envió un mensaje contundente a otros famosos sobre las consecuencias de sus actos. El incidente también dio lugar a una investigación por parte de las autoridades sanitarias, que examinaron las prácticas de higiene de la tienda de donuts y emitieron advertencias sobre la seguridad alimentaria. En general, el incidente de lamer un donut tuvo consecuencias de largo alcance para Ariana Grande. Dañó su reputación, afectó a su carrera y tensó la relación con sus fans. El incidente sirvió de llamada de atención para la estrella del pop, obligándola a reflexionar sobre sus acciones y el impacto que tienen en los demás. El incidente de Ariana Grande lamiendo un donut no solo tuvo consecuencias profesionales, sino también un profundo impacto en su vida personal y sus relaciones. Uno de los cambios más significativos en la vida personal de Grande, tras el incidente, fue la tensión que provocó en su relación sentimental con Ricky Álvarez. Álvarez, que estaba presente durante el incidente, se enfrentó a las reacciones de Grande. El incidente se convirtió en una fuente de tensión entre ellos,
Y, en última instancia, su relación llegó a su fin. El escrutinio público y la presión en torno al incidente probablemente influyeron en el final de su romance. Además, el incidente afectó al bienestar mental y emocional de Grande. La intensa reacción y las críticas le pasaron factura, ya que tuvo que sortear el juicio y el escrutinio del público. Enfrentarse a un escándalo de tal repercusión puede ser emocionalmente agotador, y Grande probablemente experimentó una serie de emociones, como culpa, arrepentimiento y tristeza. El incidente la obligó a afrontar las consecuencias de sus actos y a reflexionar sobre su comportamiento. Tras la disculpa, Grande hizo un esfuerzo consciente por participar en iniciativas filantrópicas y utilizar su plataforma para un cambio positivo. Se convirtió en defensora de la concienciación sobre la salud mental, hablando abiertamente de sus propios problemas y animando a otros a buscar ayuda. Además, utilizó su influencia para promover la positividad corporal y la autoaceptación, animando a sus fans a abrazar su individualidad. Grande también se embarcó en una serie de iniciativas benéficas, apoyando causas como la educación, la lucha contra la pobreza y la ayuda en catástrofes. Al sumarse a estas iniciativas filantrópicas, demostró su compromiso de influir positivamente en el mundo y mostró a sus fans que trabajaba activamente por su crecimiento personal y su redención. En cuanto a su carrera musical, Grande publicó varios álbumes y singles de éxito en los años posteriores al incidente. Su música mostró su crecimiento como artista y le permitió conectar con sus fans a un nivel más profundo. A través de sus letras y actuaciones, transmite mensajes de resiliencia, amor propio y empoderamiento, que resuenan en su público y les recuerdan su talento y arte. Anthony Lane. A continuación, tenemos una historia que te dejará boquiabierto. En un tribunal de Ann Arbor, Michigan, una conferencia virtual aparentemente rutinaria dio un giro inesperado cuando Anthony Lane, de 36 años, fue sorprendido fumando hierba ante los ojos del juez. Sí, han oído bien. Anthony Lane, que ya se enfrentaba a graves cargos por drogas, decidió encenderse un canuto durante su comparecencia ante el tribunal. No te pierdas los detalles de este increíble incidente y sus consecuencias. Veamos ahora los antecedentes de Anthony Lane y los cargos que se le imputaban. 6 meses antes de la conferencia virtual, Lane se encontró en problemas legales cuando fue acusado de un cargo de posesión de metanfetamina o éxtasis, así como de un cargo de posesión de un estupefaciente cocaína o heroína. Se trataba de delitos graves que podían tener graves consecuencias. Avancé rápido hasta la conferencia virtual en el Tribunal de Distrito de Ann Arbor, Michigan. Lane, que ahora tiene 36 años, se presenta ante el juez Cedric Simpson para renunciar a su derecho a una audiencia de causa probable y que su caso se envíe directamente al Tribunal de Circuito. Esta medida suele tomarse para acelerar el proceso judicial y negociar un posible acuerdo con el fiscal. El juez Simpson se dirige a Lane y le pide que diga su nombre para el tribunal. Lane responde confirmando su identidad. El juez procede entonces a explicar las implicaciones de renunciar a la audiencia de causa probable. Lane reconoce que entiende que no tendrá la vista y que acudirá al Tribunal de Circuito para que se resuelva el caso. Todo parece ir según lo previsto, hasta que el juez se dirige al fiscal y le pregunta si también está de acuerdo en renunciar a la audiencia de causa probable. El fiscal acepta, pero expresa su deseo de hacer una declaración en acta. Este inesperado giro de los acontecimientos prepara el escenario para el impactante momento que se desarrolla más tarde. Pero nadie sabía que Anthony Lane tenía reservada una sorpresa impactante para todos durante la sesión virtual en la sala del tribunal. Ese mismo día, mientras esperaba en la sala virtual, Lane tomó una decisión que dejaría a todos atónitos. Decidió fumar hierba en ese mismo momento. Al parecer, antes en este bloque de tiempo que el señor Lane estaba rodando un blunt y podría haber estado fumando. Mientras que el uso recreativo de la marihuana es legal en Michigan, las acciones de Lane estaban en violación directa de sus condiciones de fianza. Como persona en libertad bajo fianza, tenía estrictamente prohibido consumir drogas o sustancias controladas. Lane parecía ajeno al hecho de que sus acciones estaban siendo difundidas no solo por Internet, sino directamente al tribunal. Mientras continuaba la sesión virtual, Lane siguió fumando el canuto, llegando incluso a exhibirlo cerca de la cámara mientras el juez Simpson se ocupaba de otros casos. El personal del tribunal y otros participantes en la conferencia virtual no pudieron evitar percatarse del audaz comportamiento de Lane. El personal del tribunal informó rápidamente al fiscal de lo que habían presenciado, lo que provocó un momento de comprensión y preocupación.
Dada esta nueva información, el fiscal sugiere aplazar la audiencia de causa probable para que él y Lane puedan tener una nueva discusión antes de continuar. La sorprendente imagen de Lane, fumando hierba durante la sesión virtual del tribunal, no solo coge a todo el mundo desprevenido, sino que plantea serias dudas sobre su juicio y su desprecio por los procedimientos legales. Las consecuencias de sus actos estaban a punto de desencadenarse de un modo que nadie podía prever. Mientras el fiscal expresa su preocupación por el comportamiento de Anthony Lane, el juez Cedric Simpson se toma un momento para procesar la gravedad de la situación. Reconoce la necesidad de seguir discutiendo y acuerda aplazar la audiencia de causa probable. Sin embargo, las acciones de Lane durante la sesión virtual del tribunal no fueron la única violación de las condiciones de su fianza. Como parte de su puesta en libertad, Lane debía someterse periódicamente a pruebas de detección de drogas. Al ser interrogado sobre sus últimos análisis, Lane admite que se sometió a ellos por última vez hace 2 semanas, incumpliendo la frecuencia exigida de 2 veces por semana. Trata de justificar sus actos, alegando que ya se había sometido a controles consecutivos en una ocasión anterior. Al juez Simpson no le convence la explicación de Lane y le recuerda con firmeza sus obligaciones. En respuesta, el juez ordena a Lane que se presente ese mismo día en el correccional comunitario para someterse a un control de drogas. Lane protesta, afirmando que no tiene medios de transporte. Sin embargo, el juez se mantiene firme y hace hincapié en que Lane debe encontrar la manera de cumplir la orden. Si no lo hace, se dictará una orden de detención contra él. A pesar de la severa advertencia del juez, el comportamiento de Lane da un giro sorprendente. Mientras el juez pasa a otros casos, Lane se demora en la llamada y suelta una carcajada. El juez Simpson le amonesta rápidamente, advirtiéndole de que su risa es desacertada e instándole a que se tome la situación en serio. Lane se apresura a aclarar que no se estaba riendo del juez, pero el daño ya está hecho. El ambiente en la sala se vuelve tenso a medida que se suceden las acciones y los incumplimientos de Anthony Lane. El juez Cedric Simpson, claramente exasperado por el comportamiento de Lane, toma una decisión crucial que tendrá consecuencias de largo alcance. En respuesta al hecho de que Lane no se presente a la prueba de drogas requerida y a su desprecio general por las órdenes del tribunal, el juez Simpson decide tomar medidas decisivas. Emite una orden de arresto contra Lane, revocando su fianza. Con la orden en vigor, la libertad de Lane pende de un hilo. Las consecuencias de sus actos le han alcanzado y las repercusiones son graves. La decisión del juez envía un mensaje claro de que el comportamiento de Lane no será tolerado y que sus acciones tienen graves consecuencias. Mientras se emite la orden de detención contra Lane, su caso sigue abierto, con un resultado incierto. El sorprendente giro de los acontecimientos no solo ha puesto en peligro la libertad de Lane, sino que también sirve de duro recordatorio de la importancia de respetar la autoridad del tribunal y acatar las condiciones establecidas. Williams y González. Lavarius Williams y Josué González, 2 agentes de la TSA destinados en el Aeropuerto Internacional de Miami, fueron sorprendidos recientemente participando en un espeluznante acto de robo. Las imágenes de vigilancia publicadas por la Fiscalía del Estado de Miami-Dade ofrecen una visión inquietante de sus actividades ilícitas. A finales de junio y principios de julio de 2023, Williams y González estaban de servicio en un control de seguridad, donde tenían la responsabilidad de revisar el equipaje de los pasajeros. Sin embargo, en lugar de desempeñar sus funciones con integridad, utilizaron sus puestos para llevar a cabo una operación de robo bien coordinada. Las imágenes de vigilancia revelan un patrón de conducta tan audaz como alarmante. Williams y González trabajaron en tándem, apuntando a las maletas de mano que estaban siendo escaneadas en la cinta transportadora. Con un flujo constante de pertenencias personales de otras personas pasando, aprovecharon la situación para robar dinero en efectivo. En el vídeo se puede ver a Williams y González de pie junto al carrusel, aparentemente cumpliendo inocentemente con sus obligaciones. Sin embargo, sus verdaderas intenciones no tardan en hacerse patentes cuando introducen discretamente sus manos en las bolsas y se embolsan rápidamente los billetes. Sus acciones son rápidas y deliberadas, lo que sugiere que han perfeccionado su técnica con el tiempo. Lo que hace aún más chocante este robo es la audacia con la que Williams y González lo llevaron a cabo. Actuaron a plena vista, rodeados de otros agentes de la TSA y de pasajeros. Es una muestra descarada de deshonestidad y una traición a la confianza depositada en ellos por los viajeros.
La cantidad robada, según se indica en el expediente enviado por la Fiscalía del Estado de Miami-Dade, ascendía a $600. Esta importante suma demuestra el alcance de sus actividades delictivas y el daño financiero potencial infligido a pasajeros desprevenidos. Las consecuencias de sus acciones van mucho más allá del dinero robado. Incidentes como este erosionan la confianza del público en la TSA y suscitan preocupación sobre la integridad de la seguridad aeroportuaria. Los pasajeros confían en los agentes de la TSA para garantizar su seguridad y proteger sus pertenencias. Descubrir que quienes tienen encomendadas tales responsabilidades se dedican al robo es profundamente inquietante. El robo cometido por Lavarius Williams y Josué González es un duro recordatorio de la importancia de mantener los más altos niveles de profesionalidad e integridad en el ámbito de la seguridad aeroportuaria. La TSA desempeña un papel crucial en la protección de los viajeros, e incidentes como este socavan la confianza depositada en la agencia. Las consecuencias para Williams y González fueron rápidas y graves. Tras su detención, fueron acusados de hurto mayor, un delito grave que conlleva importantes sanciones legales. Además, fueron apartados inmediatamente de sus funciones de control hasta que concluyera la investigación y se tomaran medidas administrativas. La TSA se toma muy en serio las acusaciones de mala conducta y lleva a cabo investigaciones para garantizar la rendición de cuentas. En este caso, la agencia colaboró estrechamente con el Departamento de Policía de Miami-Dade para llevar a los autores ante la justicia. La rápida respuesta demuestra el compromiso de la TSA para mantener los más altos estándares éticos dentro de su fuerza de trabajo. El escandaloso robo cometido por Lavarius Williams y Josué González sirve de llamada de atención para que la TSA refuerce sus controles internos y se asegure de que todos los empleados cumplen las normas éticas más estrictas. Es crucial restablecer la confianza del público en la seguridad aeroportuaria y tranquilizar a los pasajeros en el sentido de que su seguridad y sus pertenencias están protegidas. En la próxima sección profundizaremos en las repercusiones y consecuencias a las que se enfrentan Lavarius Williams y Josué González como resultado de sus acciones delictivas. Permanezcan atentos para descubrir el alcance de las repercusiones a las que ahora se enfrentan. El escandaloso robo cometido por Lavarius Williams y Josué González en el Aeropuerto Internacional de Miami ha tenido consecuencias de gran alcance para ambos individuos. Las consecuencias de sus actos delictivos no solo han afectado a sus vidas profesionales, sino que también les han sometido a repercusiones legales y han dañado su reputación. Tras su detención, Williams y González fueron acusados de hurto mayor, un delito grave que conlleva importantes sanciones legales. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a multas sustanciales y a penas de prisión. La gravedad de los cargos subraya la severidad de sus acciones y el daño potencial que causaron a pasajeros desprevenidos. Además de las consecuencias legales, Williams y González fueron apartados inmediatamente de sus funciones de control a la espera de que concluyera la investigación y se tomaran medidas administrativas. Las consecuencias de sus acciones van más allá de sus circunstancias individuales. El incidente ha suscitado preocupación por la integridad de la seguridad aeroportuaria y la posibilidad de que se produzcan robos similares. Ha llevado a la TSA a reevaluar sus controles internos y a aplicar medidas para evitar que se produzcan incidentes de este tipo en el futuro. Además, el robo cometido por Williams y González ha tenido un impacto más amplio en la percepción que el público tiene de la TSA. Incidentes como este erosionan la confianza del público en la agencia y suscitan dudas sobre la eficacia de las medidas de seguridad aeroportuaria. Los pasajeros pueden cuestionar ahora la fiabilidad y honradez de los agentes de la TSA, minando la confianza general en el sistema. Las consecuencias a las que se enfrentan Williams y González sirven como un duro recordatorio de la importancia de mantener los más altos estándares éticos en el campo de la seguridad aeroportuaria. La TSA impone a sus empleados las normas éticas y profesionales más estrictas, y cualquier desviación de estas normas se castiga con medidas rápidas y decisivas. Cabe señalar que una tercera empleada de la TSA, Elizabeth Fuster, también estuvo implicada inicialmente en el robo. Sin embargo, el caso contra Fuster fue finalmente desestimado y no se presentaron cargos contra ella. La desestimación de los cargos contra Fuster pone de relieve la importancia de garantizar que se haga justicia, basándose en las pruebas y en la culpabilidad individual. Kenny Owens. Al ponerse el sol en un día aparentemente normal,
Kenny Owen no sabía que su mundo estaba a punto de derrumbarse. Todo empezó cuando un vecino vigilante, que había instalado un sistema de cámaras con timbre de última generación, observó algo sospechoso cerca de la residencia de Kenny. A altas horas de la noche, la cámara del timbre captó una escena escalofriante que conmocionaría a la comunidad online. Una figura vestida de negro se acercó a la puerta de Kenny con determinación. No era otro que el propio Kenny, que intentaba acceder sin autorización a las casas de la gente. Las imágenes, que más tarde se harían virales, mostraban a Kenny intentando entrar en varias puertas, con la cara oculta bajo una sudadera negra con capucha. Los vecinos, que veían cómo se desarrollaban los acontecimientos en tiempo real, no daban crédito a lo que veían. Inmediatamente se puso en contacto con las autoridades, proporcionándoles las pruebas cruciales que conducirían a la captura de Kenny. Las fuerzas del orden acudieron rápidamente a la llamada del vecino, reconociendo la gravedad de la situación. Los agentes llegaron al lugar, preparados para detener al influencer de las redes sociales convertido en ladrón en potencia. Con la grabación de la cámara del timbre como guía, se acercaron cuidadosamente al lugar donde se encontraba Kenny. A medida que los agentes se acercaban, Kenny parecía ajeno al hecho de que todos sus movimientos estaban siendo grabados. Siguió intentando entrar en las casas, sin darse cuenta de que la red se acercaba a él. Era solo cuestión de tiempo que le pillaran con las manos en la masa. Con precisión y cautela, los agentes rodearon a Kenny, cortando cualquier vía de escape. Entraron rápidamente, guiándose por su formación y experiencia. Al cabo de unos instantes, Kenny estaba esposado y su reinado de intentos de robo había llegado a su fin. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que la racha de intentos de robo de Kenny no era un incidente aislado. Las autoridades descubrieron que había atacado un total de 15 viviendas de la zona, dejando un rastro de miedo e incertidumbre a su paso. Las víctimas, que fueron entrevistadas por los medios de comunicación locales, expresaron su conmoción y traición a manos de alguien a quien antes habían admirado. Las consecuencias para Kenny fueron inmediatas y graves. Sus cuentas en las redes sociales, antes llenas de admiradores, se inundaron de mensajes de decepción e indignación. Marcas y patrocinadores se distanciaron rápidamente de él, reacios a asociarse con alguien implicado en actividades delictivas. Pero las consecuencias no acabaron ahí. Kenny se enfrentaba ahora a todo el peso del sistema judicial. Fue detenido y acusado de varios cargos de intento de robo, un delito que conlleva importantes penas. De ser declarado culpable, podría ser encarcelado y tener un futuro marcado para siempre por sus actos. Las consecuencias de las acciones delictivas de Kenny Owen fueron rápidas y graves, y tuvo que enfrentarse a todo el peso del sistema judicial y a las consecuencias de su reputación destrozada. A medida que se desarrollaba la investigación, se hizo evidente el verdadero alcance de las consecuencias. La detención de Kenny marcó el inicio de una batalla legal que determinaría su destino. Acusado de múltiples cargos de intento de robo, se encontró en el centro de un caso de gran repercusión mediática. Los cargos conllevaban graves penas, incluida la posibilidad de prisión y una mancha permanente en su expediente. Los procedimientos judiciales fueron seguidos de cerca por el público, que esperaba con impaciencia el desenlace del caso. Kenny, antaño un querido influencer con millones de seguidores, se enfrentaba ahora a la dura realidad de tener que rendir cuentas por sus actos. Las pruebas en su contra, incluidas las grabaciones de la cámara del timbre, mostraban una imagen condenatoria de su implicación en los intentos de robo. A medida que avanzaba el juicio, el equipo de defensa de Kenny luchó para presentar su caso, tratando de mitigar los cargos y asegurar un resultado más favorable. Sin embargo, el peso de las pruebas en su contra resultó difícil de superar. Finalmente, el tribunal emitió su veredicto, declarando a Kenny responsable de sus delitos. El juez, reconociendo la gravedad de los delitos y el impacto en las víctimas, dictó una sentencia que reflejaba la gravedad de la situación. Kenny fue condenado a 3 años y 2 meses de cárcel tras admitir 15 intentos de robo. Gracias por vernos. Haga clic en los vídeos de su pantalla para ver contenidos similares.